Muy bien, bienvenidos a Gálatas 2, capítulo 2. Hoy vamos a empezar a ver este capítulo tan impresionante. Todo el libro es impresionante. Vamos a agarrar nuestros picos, nuestras palas, nuestras piochas, asadones, porque vamos a escarbar mucho en esta escritura. Vamos a escarbar mucho y vamos a ver muchas cosas bonitas en el libro de Gálatas. Así que comencemos y empecemos a ver todo lo que hay para esta ocasión. Muy bien, estoy en el capítulo 2, en el versículo 1, y dice: Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Y después de más de una década, Pablo vino de Antioquía, subió a Jerusalén porque esta parte es más alta que las demás. Eh, Pablo llegó después de más de una década con Barnabás, o Bernabé, perdón, eh, con Tito, y llegaron a Jerusalén con ayuda. Ellos llevaban dinero, llevaban una misión en medio de esto. Aquí vamos a ver que están pasando varias cosas. Hay dos cosas en la mente de Pablo en esta sección. Una es hacer que esta ayuda llegue a Jerusalén, y la dos es reunirse con los apóstoles en Jerusalén. Y esto vamos a ver mucho de esto, vamos a ahondar bastante en este contexto. Pablo no recibió el Evangelio de una forma ordinaria como el resto de las personas en sus días. Él no lo recibió de la misma forma que los otros apóstoles, ni de la comunidad de sus seguidores. En vez de eso, él tuvo una revelación personal, una visitación divina en el camino a Damasco. Eso ya lo vimos. Y hago énfasis en esto, ya que él dijo: pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Ya vamos a seguir abondando estos términos. Pues ni lo recibí de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y esto está en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Entonces vamos a ver un panorama general de todo esto. Este es Jerusalén, aquí está, el Mar Muerto está aquí. Este es la vía de los reyes, el camino que va por el río Jordán desde el Keneret del lago de Galilea, Damasco y Antioquía hasta allá arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar el movimiento de los gentiles creyentes. Y posiblemente estoy usando nombres que posiblemente no hemos oído antes, pero voy a recalcar en ellos porque son los nombres que se usan, que Pablo está usando. Entonces, pero en nuestro lenguaje normal no los usamos, pero los voy a ir repitiendo bastantes, ustedes van a saber cuáles son. Pablo contó su historia, cómo él solía perseguir a los creyentes. Él los perseguía con gran celo. Y según él, le estaba haciendo un gran favor a Dios afligiéndolos. Y él estuvo allí haciendo eso.
tuvo un encuentro con Yeshua en el camino a Damasco y tuvo esa gran revelación. Regresó a Jerusalén. Los creyentes en Jerusalén no querían recibirlo y tenían miedo de él hasta que Bernabé habló a causa de él. Dice, subí, ese es el versículo 2, por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado. A los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Esta frase, este versículo, lo tenemos que ver y lo vamos a ver a fondo. Veamos el siguiente slide. Como decía, él vino a Jerusalén. Él vino aquí y el Señor le habló a él y le dijo, ven. Cuando Pablo ya estaba en el templo en Jerusalén, él tuvo una revelación ahí con Yeshua y le dijo, ven, te enviaré lejos donde los gentiles. Todo esto lo vamos a juntar porque es lo que está pasando. Entonces, Pablo estaba, tal vez me estoy adelantando un poquito aquí, voy a regresar. Pablo estaba ya en Jerusalén y estaba recibiendo estas grandes revelaciones. Se planteó, cuando él estaba en Jerusalén, se planeó una trama, una treta en contra de Pablo, y él tuvo que huir de Jerusalén por seguridad. Manos le acompañaron a Cesarea, se fue de la tierra de Israel hasta llegar a Tarso. Entonces, de Jerusalén tuvieron que irse a Cesarea. Mientras él iba, pasaron ciertas cosas en Cesarea. Y vamos a ver qué fueron las cosas que pasó en Cesarea, que es una ciudad que está a la orilla del Mediterráneo, al noroeste de Jerusalén. En Cesarea estaba el apóstol Pedro y llevó el evangelio a un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Él era un temeroso de Dios que estaban en Cesarea. Cuando llegó Pablo ahí, Pedro estaba en Cesarea, se juntó con Cornelio y Pablo se fue a Tarso, navegó. Entonces, esto está en Hechos 10, 34, 35, donde dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Estas escrituras tenemos, digamos que a medida que vayamos en medio del video, vamos a saborearla de otra forma. Aquí dice, Pedro abriendo la boca dijo. Abrir la boca quiere decir, momento. Él está realizando una revelación. También, Pedro. Él está encontrando algo.
y se está dando cuenta. Posiblemente Pablo ya le habló y él está realizando de lo que han hablado. Y dijo, ciertamente, ahora entiendo. Ah, eso es lo que me dijo. Ahora entiendo. ¿Verdad? Recuerden que Gálatas se escribió mucho antes que Hechos. Gálatas fue el primer libro del Nuevo Testamento escrito. Las referencias históricas de Gálatas se escribieron primero, aún antes que todas las referencias del Evangelio. Ningún Evangelio había sido escrito. Pero aquí Pablo está realizando la idea de que, ahora entiendo. El Señor no hace acepción de personas. Eso quiere decir que él no entendía eso. Más adelante se aclara mucho más y lo vamos a ver ahí. Después de este evento, después de que estuvieron en Cesarea, que Pedro tuvo esta experiencia con Cornelio, también Dios le dio una visión a Pedro que bajo un lienzo, y ustedes conocen esa visión, pero no me voy a centrar ahí porque lo que esa visión le está diciendo es esto: el que teme. Y por eso el término temerosos de Dios no son términos, son términos que califican a un tipo de persona. Es el que teme y hace lo justo. Esto es bien importante porque esta es una característica de las personas que son temerosas de Dios. Temen y hacen lo justo. Entonces, de ahí empezó el Evangelio después de este evento, empezó el Evangelio a correr. La gente se empezó a enterar del Evangelio. Entonces, algunos viajaron hasta Fenicia, otros a Chipre, otros a Antioquía, hablando el Evangelio, pero se fueron a hablar el Evangelio a todos excepto a los judíos. Veamos esta escritura. Aquí las ideas tienen que ir cayendo en su lugar, porque dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando palabra a nadie, sino solo a los judíos. ¿A quién le estaban hablando la palabra? Solo a los judíos. El evangelio solo se estaba compartiendo. Miren qué interesante. Solo a los judíos. Solo le hablaban a los judíos porque el evangelio era bueno para ellos. Era natural pensar que los que eran atraídos al reino de Dios tenían que someterse al proceso de conversión para volverse judíos. Eso era lo natural. O sea, ¿qué había ahí en todas estas regiones? Había sinagogas, había judíos, y lo natural, o sea, alguien que recibía las buenas nuevas, lo conectaba con los judíos y con las sinagogas, con las iglesias, con las congregaciones que existían ya en todas estas regiones. Y eso estaba pasando. El libro de Hechos relata la historia de un gran número de gentiles temerosos de Dios en Antioquía que vinieron a la fe. Exacto. En Antioquía se dio ese fenómeno. Fue un fenómeno que fue sobrenatural. Ahí estaba Pablo predicando. Ahí es donde Pablo empezó, en Antioquía. Y ese fenómeno se produjo gracias a él.
Leamos la siguiente escritura en Hechos 11, 20 al 22. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Hablaban también, o sea, primero solo hablaban a los judíos, pero después hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. No al judaísmo, al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. En Hechos 11:23. ¿Qué pasó? Me faltó la voy a leer, una escritura que no me apareció. La voy a leer. Dice el 11, 23 y 24. El cual cuando vino vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Muy bien. Voy a retroceder a la escritura anterior. Solo quiero ver. No me aparece. Muy bien. Primero le hablaban a los griegos predicando al Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, un gran número se convirtió. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y cuando Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó, se animaba, porque todos estaban con corazón firme y estaban siendo fieles al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba. Sorpresa. Los gentiles oyeron. Aquí entonces empieza a pasar algo que no era normal. Los gentiles estaban oyendo. Bernabé era un judío hablando a los gentiles, y ellos se convertían al Señor. Ok, yo sé que es difícil visualizarlo, pero en la mente, en Antioquía, en esa época, esto no era normal. ¿Cómo así que los gentiles se están convirtiendo a Jehová? Momento. Eso no es normal. Eso no sucede. Entonces, todo esto estaba pasando en Antioquía. Barnabás se fue a Antioquía y buscó en Tarso a su gran amigo Pablo. Él necesitaba la ayuda de Pablo para poder supervisar la conversión de los gentiles. Lo fue y lo buscó. Él necesitaba a este personaje que tenía credenciales halágicas judías, porque no era una docena de personas que se estaban convirtiendo del paganismo, eran cientos. Él no podía con tanta multitud. Entonces él fue a buscar Tarso, Antioquía, viajó del otro lado de la bahía, está Tarso. Entonces Bernabé va a Tarso, le habla a Pablo y lo trae a Antioquía. Y ahí está, ya en Antioquía. Sigamos en el versículo 26 del capítulo 11 de Hechos. Y dice, y cuando lo encontró en Antioquía, lo trajo, lo encontró en Tarso, lo trajo a Antioquía, y se reunieron
con la iglesia por todo un año. Yo tengo que ir como renovando estos términos, porque aquí en Antioquía no había iglesias. No había iglesias. Era una sinagoga, era una congregación. Una iglesia, recuerden, es una sinagoga. Se reunieron en esa sinagoga por un año y enseñaban a las multitudes. Y los discípulos, allí, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque estaban predicando al Mesías y la gente estaba llegando por, por cientos. Iglesia no había, pero se estaba formando esa gran congregación. Yo sé que yo ya lo tengo muy claro, para mí es bien bonito verlo. Entonces, allí, imagínense, toda esta gente cristiana, porque en sentido eran cristianos, ahí se les llamó seguidores del Mesías. Acuérdense que esta gente era griega, se estaba convirtiendo del paganismo y se estaban reuniendo en un lugar judío, en una sinagoga. No había iglesias. Perdonen que lo repita, pero no había. Y no quiero denigrarlo, al contrario. No se habían formado esas congregaciones, no había habido división. Y esto es bueno ponerlo en la mente porque en la historia vamos a ir viendo cómo se va desligando la sinagoga de la iglesia, que eso va a pasar y va a caer más, o sea, más adelante se vuelve lo que ahora vemos, pero nos cuesta ver lo que yo estoy explicando porque en nuestra mente una cosa es sinagoga y una cosa es iglesia y no, es como decir aceite y agua, no se mezclan, por lo menos en la mente de uno no los mezcla. Pero en este lugar no habían esas dos figuras, solo había una iglesia, ¿verdad? Un lugar de reunión. Entonces, Pablo se quedó un año completo allí enseñando. Un año estuvo enseñando y enseñando. Esta era una característica o un fenómeno que se estaba dando radical. ¿Qué era lo radical de ese fenómeno? Lo radical era que los gentiles se estaban acercando al Mesías judío. Eso era lo radical. Eso no se había dado, eso no ocurría. Y la sinagoga se estaba llenando de gente que quería por cientos. Y eso obviamente pasaron cosas ahí. Pablo estuvo un año, él enseñó sumamente su evangelio y lo radical que él enseñaba es que él estaba enseñando la inclusión de los gentiles al reino de Dios. Eso era lo radical. En nuestra mente no es radical. En esa época sí era radical porque eso no era pensable, era inconcebible. Eso no podía, no habían esas multitudes de gentiles que abarrotaran sinagogas. Pero eso era lo que estaba pasando. Aún en Israel, eso fue un cisma que conmovió a la comunidad de Jerusalén, judía. La conmovió y ellos mandaron gente a observar qué estaba pasando. Algo está pasando en Antioquía que está moviendo los fundamentos
espirituales. Está siendo movido. Y eso provocó mucha curiosidad alrededor. Pablo decía, esto es lo que llamo mi evangelio. La inclusión de los gentiles en el reino de Dios, en el reino venidero, para recibir la resurrección de los muertos, para ser parte del pueblo de Dios. Momento, ¿cómo puede ser eso? Esto era lo radical. O sea, antes nadie lo había dicho, era impensable. Esa fue la revelación que tuvo Pablo en Damasco. Entonces, después de todas estas cosas que estaban sucediendo, él regresa a Jerusalén, Pablo. Y dice, después de 14 años, lo estoy leyendo otra vez porque estoy tratando de establecer el contexto. Subí a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito. Ok, Pablo va a Jerusalén. Él está saliendo de Antioquía, de esta zona sísmica espiritualmente hablando, porque ahí están pasando cosas que no tienen sentido. ¿Cómo qué? Cosas que no tienen sentido, como que cientos de gentiles estén llegando a las sinagogas a escuchar y estén buscando a Jehová, a Yeshua, a su Mesías. Y en este segundo capítulo de Gálatas, Pablo cuenta sobre ese viaje a Jerusalén. Y él escribió esto. Entonces subí, después de 14 años, después de estar analizando Pablo qué fue lo que había pasado los 14 años anteriores, subió a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Pablo, judío; Bernabé, judío; Tito, gentil, griego. Van a Jerusalén 2 judíos y un gentil. Subió otra vez a Jerusalén. Ya habían pasado esos 14 años. Esa experiencia de Damasco, 14 años adelante, empezó a pasar esto que está escribiendo Pablo a la carta de Gálatas. El punto es que después de una década él regresó a Jerusalén. Tenemos que entender que el significado de Jerusalén. ¿Qué quiere decir Jerusalén? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir Jerusalén? Ellos venían de Antioquía, Damasco, bajaron a Jerusalén. Ellos venían por ahí y tenemos que entender el significado de Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Muy bien, Jerusalén era la ciudad santa. El lugar donde estaba el templo santo. El lugar donde estaba la tumba del maestro. Eso es bien importante. Pero también era el lugar de los apóstoles. También es importante. Todo esto se está dando aquí. Era la santa ciudad, el lugar donde está el templo, el lugar donde había muerto Yeshua y estaba su tumba, por lo menos la tumba vacía, y era el lugar de los apóstoles. Este era el lugar de los apóstoles, el centro de operaciones de Pedro, de Juan, de Santiago. El centro de operaciones estaba en Jerusalén. El centro de operaciones de Pablo no era Jerusalén. El centro de operaciones de Pablo está en
Antioquía. Muy bien. Entonces, Jerusalén era donde los ancianos y los discípulos originales podían ser encontrados todo el tiempo. Lo, lo más probable es que ellos tenían un lugar ahí donde se reunían, una sinagoga, eso es lo más seguro. Probablemente ahí tenían su grupo. Probablemente tenían su propio Beit Din, su casa de juicios, donde juzgaban. Miren, aquí estoy hablando en terminología judía que normalmente no se habla en el cristianismo. Así que aprendamos esto. Porque vamos a ir viendo cómo Dios va estableciendo estas cosas. Lo vamos a ver más adelante. Ellos tenían ahí a Santiago, el justo. ¿Quién era Santiago el justo? Santiago el justo era el hermano de Yeshua, el hermano de Yeshua. Es difícil entender esto para los cristianos modernos. Es difícil entender la jerarquía eclesiástica que existía en ese tiempo. Pero vale la pena explicarla porque vamos a construir un poquito sobre eso. Pero esa jerarquía normalmente es despreciada y gracias a las experiencias católicas que hemos tenido nosotros en el pasado. Los creyentes del primer siglo respetaban la autoridad de Santiago. ¿Quién era Santiago? Otra vez, repito. Santiago era el hermano de Yeshua. Santiago tenía su hermano mayor que se llamaba Yeshua. Eso no es muy importante entenderlo, porque Santiago es segundo, tiene la misma línea, esto es importante, Santiago tiene la misma línea o árbol genealógico que Yeshua, el mismo, de padre y de madre. No es exactamente la misma línea que tenía Yeshua, que es descrita en los evangelios, en Lucas y en Mateo. Santiago era segundo, era como decir, supongamos si Yeshua era el jefe, el segundo era Santiago. Por eso es importante, de allí viene un liderazgo que normalmente no tenemos en mente. Santiago es una persona importante en el liderazgo de los apóstoles. Él permanecía en Jerusalén, que era Jerusalén. Bueno, ya nombramos a una persona, el segundo a bordo en la jerarquía. En la jerarquía real, voy a decir. Sí, véanlo así. Yeshua tenía una genealogía real de realeza, no de realidad, de realeza. Santiago era segundo en esa realeza. ¿Me entienden? Mastiquémoslo un poquito, no es difícil entenderlo. Los apóstoles tenían eso en la mente. Santiago, el hermano de Yeshua, segundo en la línea. Eso era muy importante en el entendimiento judío, porque eso seguía siendo aplicado. Los creyentes del primer siglo respetaban esa autoridad que había en Santiago. Los apóstoles tenían autoridad de atar y desatar, ¿lo recuerdan? Yeshua decía
que lo que atares en la tierra sería atado en el cielo, y que lo que desatares en la tierra sería desatado en el cielo. Eso quería decir que tenían autoridad de hacer mandatos y decisiones a los creyentes donde quiera, con los creyentes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a explorar ese evento. Ahora, después de una década, Pablo regresó a Jerusalén. Él visitó y trajo consigo a Tito. Si oyen un niño ahí es porque ese es mi nieto. Está por ahí visitando y está... Lo lindo es que a veces me viene a tocar la puerta. Me ama mucho. Bueno, después de una década, Pablo regresó a Jerusalén. Él visitó y trajo consigo a Tito. Bernabé, perdón, era un creyente judío con buenas credenciales. O sea, era una persona muy respetada en el círculo de los apóstoles. Bernabé representa la escuela original de los apóstoles en el movimiento de Yeshua, que es ese movimiento que luego lo conocemos con el nombre de El Camino. Él era un apóstol veterano que perteneció a ese círculo pequeño desde el año de la muerte y la resurrección del Mesías. Un gentil, Tito era un extremo opuesto, era un gentil, Tito. Porque Bernabé iba ahí, o sea, Bernabé, un tipo con credenciales excelentes, judías. Esto era muy importante. Tito no, era el extremo. Tito, el extremo opuesto. Un gentil temeroso de Dios, originado o encontró a Yeshua en Antioquía. Incircunciso. No, eso quiere decir, no entró, no se metió a la conversión judía. Y tampoco tenía planes de hacerlo. Esto es el ejemplo. Pablo está yendo a Jerusalén con dos hombres fuertes. Uno judío y uno gentil, llenos del Espíritu de Dios. Él lleva sus evidencias a Jerusalén. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces vino la revelación, ¿verdad? Dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. Esto voy a terminar. Para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Aquí, en este versículo, hay muchas ideas y las vamos a escarbar. Así que vamos a palear mucho en este versículo para sacar esas revelaciones. Porque Él fue por causa de esa revelación. Él va a explicar eso. Esta revelación fue revelada sobrenaturalmente por el cielo. Se abrió el cielo y vino Yeshua, se presentó. Después de ese encuentro en el camino a Damasco, Pablo recibió esa revelación que cambió totalmente su vida. El Señor luego se le apareció en el templo. El espíritu de Yeshua lo detuvo para que no entrara en Betania. Y Él le dijo en un sueño,
que permaneciera en la ciudad de Corintio. Las revelaciones divinas y visiones y sueños dictaban el ir y venir de Pablo. Hechos 11 describe cómo algunos creyentes judíos que tenían fama de ser profetas llegaron a Antioquía desde Jerusalén, mientras Pablo y Bernabé estaban ahí enseñando. La palabra de Jehová llegó al profeta Ágabo, un nombre raro que significa langosta, predijo que, interesante, este profeta que se llama Langosta, predijo que venía una gran hambruna y pronto llegaría al mundo romano y a Jerusalén. Entonces, esa hambruna venía. Y dice en Hechos 11, 28, 30. Levantándose uno de ellos, llamado Ágabo o Agabo, langosta, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió en el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Aquí estamos como atando los eventos y las situaciones que se están dando mientras Pablo está escribiendo la carta, porque todo esto sucedió también paralelamente. Por supuesto, esto Lucas lo escribió más adelante. Las comunidades creyentes de Jerusalén se verían totalmente afectadas por esta hambruna. Compartir todas las cosas los pone en una posición vulnerable a las comunidades judías que creyentes en Yeshua, porque la mayoría eran pobres y no tenían medios para proveerse por sí mismos. Y Yeshua enseñó que compartieran las cosas con los pobres. Y habían estos creyentes que se llamaban evionitas, que vienen de la palabra hebrea evionim, que quiere decir los pobres. Que ellos eran pobres porque compartían todo lo que tenían entre ellos mismos. No buscaban ganancias, sino vivían el reino de Dios entre ellos. Pero esta comunidad, esta denominación sería el término sano, entre comillas, cristiano para decirlo. En términos judíos sería la secta, sería el término sano de decirlo. Era como una congregación, como una denominación, un sector del judaísmo. Los evionim o los evionitas, que eran creyentes en el Mesías, vivían en Jerusalén, compartían todo. Los padres de la iglesia llegaron a conocerlos. Ellos compartían lo que poseían cientos de años más tarde. Los evionitas fueron conocidos como una secta judía de creyentes. Los evionitas serían los primeros en ser golpeados por esta gran hambruna que el profeta Ágabo está diciendo. Esto está pasando porque cuando está en el capítulo 2 haciendo planes Pablo con Bernabé y con Tito para llegar a Jerusalén, uno de los temas que ellos tienen en mente es esto de la hambruna. Y el otro tema que tienen en mente es el de presentarse ante los apóstoles, ellos, a
presentar el evangelio de Saulo, de Pablo. Por eso es bien importante, y voy lento, pero quiero que vayamos construyendo hacia allí. Y no me importa ir lento, al contrario, me gusta, porque tenemos que entenderlo. Porque por eso es que Gálatas es difícil de entender, porque no está puesto el contexto detrás. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Muy bien, entonces, el plan era que ellos querían seguir el ejemplo de José, eh, de acumular provisiones para prepararse como hormiguitas para la hambruna. Eso era la idea. Entonces, la revelación vino por el profeta Agabo, Langosta, otra vez, a Pablo, y Pablo entendió eso, estuvo en Antioquía, y en Antioquía él comenzó a colectar dinero para aliviar esta situación. Él lo está haciendo antes de que suceda, antes de tiempo. Ya estaban trabajando en eso. La comunidad de Antioquía, que la mayoría eran temerosos de Dios, era la responsable de llevar ayuda a Jerusalén a los hermanos judíos. Y no estoy hablando a los judíos creyentes, a todos. Vean lo importante de esto. Pablo está llevando ayuda para todos. Entonces, los discípulos de Antioquía recogieron fondos para sus hermanos y hermanas en Jerusalén para enviarlos a la ciudad santa por medio de Pablo y Bernabé. Las donaciones cumplieron esos dos propósitos. Primero, les proveyó a la comunidad de creyentes en Jerusalén, y segundo, tuvieron la oportunidad de ver con ojos de gracia a esta comunidad mixta de Antioquía, a la que ellos ya habían visto. Algo está pasando en Antioquía, hay un cisma espiritual allí, mandaron gente, vayan a ver qué está pasando. Ahí está pasando eso, y van y encuentran a Bernabé y encuentran a Pablo como los arquitectos, o en el caso humano, porque no son ellos, sino era el Espíritu de Dios que estaba sobre ellos, que estaba trayendo a toda esta gente, y estaba creciendo la comunidad de Antioquía aceleradamente. Y eso era lo que estaba pasando. Ahora, en el video anterior, yo les conté una historia un poquito larga, que aquí también viene a conjugar. El reino de Adiabena, que estaba en el territorio kurdo, de los kurdos, que es hoy en el norte de Irak, a la orilla del río Tigris. Este es el río Éufrates. Y aquí había esa historia que conté, la historia de el rey que encontró una identidad, el Dios puso en su corazón averiguar de Jehová y quiso volver judío. Y la reina Helena, que ustedes conocen, les leí la historia, no voy a repetir. Pero aquí pasa esto. El rey Isates se enteró luego que había una hambruna, y había empezado esa hambruna cuando Pablo y Pedro se juntaron en Jerusalén a hablar. La hambruna ya había comenzado, y el rey Isates también envió donaciones a Jerusalén. Un rey gentil, amante de Jehová, Dios de Israel, y su mamá, la reina Helena, que fue, por eso es que
En el video anterior tal vez es un poquito largo y tedioso, pero era importante que supiéramos que la ayuda a Jerusalén vino de esas dos grandes fuentes. Una de Antioquía, que bajó a Jerusalén, y la otra de, de- del rey. Esta fue la zona de la hambruna, bueno, realmente fue toda la tierra, pero en Jerusalén es donde se estaban concentrando las ayudas. De Antioquía y la de el rey Sates en el reino de Adiavena. La hambruna que fue profetizada por Agabo llegó a Israel en el año 44 y duró 3 años. El Talmud tiene registros de esta hambruna y le llaman el tiempo de la escasez. Esta hambruna fue severa porque pasó en Judea, en Fenicia, y esta sequía duró muchos años. Flavio Josefo reportó que la comida estaba escasa y extremadamente cara. Mucha gente murió a causa de esta hambruna. Entonces, el rey Isates y la reina Helena envían ayuda a Jerusalén y de Antioquía también Pablo y Bernabé y Tito van en ayuda hacia ahí. Entonces, Dios se mueve para resolver este problema por medio de Pablo, viniendo de Antioquía, que lo preparó de antemano para tener los fondos para poder llegar, y por medio de Isates, que su madre y la reina Helena llegaron, ella llegó y dio ayuda. Cuando el rey Isates de Adiavena escuchó a su madre hablar de la hambruna de Judea, envió grandes sumas de dinero a los líderes de Jerusalén. Al hacer esto, él vació las arcas que había acumulado. Esto es bien importante. Aquí estoy eh, extrayendo estos registros del Talmud. Estos son registros que están en el Talmud. El rey Isates de Adiavena y la reina Helena tienen un lugar especial en Jerusalén. Hay un museo de ellos. A ellos los quieren mucho los judíos por este gesto tan generoso que ellos dieron. El rey Isates vació las arcas de su reino para ayudarlos. Eso es así como, wow, qué interesante. Pero veamos en Baba Batra 11a, que es la parte del Talmud donde está registrado este evento. Y dice, hubo un evento, un incidente que involucró al rey Munvas, que es el rey Isates, quien generosamente regaló sus tesoros y los tesoros de sus antepasados en los años de la sequía, distribuyendo el dinero a los pobres. Sus hermanos y la familia de su padre se unieron contra él para protestar. ¿Se acuerdan que los hermanos no eran muy afines a él? Se reunieron contra él para protestar con sus acciones y dijeron, tus antepasados acumularon dinero en sus tesoros y lo agregaron a los tesoros de sus antepasados y tú los distribuyes generosamente entre los pobres. El rey Munvas les dijo, no es así. Mis antepasados almacenaron abajo mientras que yo estaba almacenando arriba, como está escrito. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Salmos 85:11. Aquí tenemos un supuesto reino pagano de un rey temeroso de Dios. En este caso era judío él porque se convirtió.
citando los salmos. Pero es decir, que las buenas obras que uno ha realizado están almacenadas en el cielo. Mis antepasados almacenaron tesoros en un lugar donde la mano humana puede alcanzar, por lo que sus tesoros podrían haber sido robados. Yo estoy almacenando tesoros en un lugar donde la mano humana no puede alcanzar. Y por lo tanto están seguros, como dice, justicia y justicia son el fundamento de su trono. Mis antepasados acumularon algo que no genera ganancia, como el dinero depositado en la tesorería, no aumentan. Mientras que yo acumulo algo que genera ganancia, como está dicho, di de los justos que les irá bien, porque del fruto de sus obras comerán. Isaías 3:10 está citando a los profetas, el rey. Mis antepasados acumularon tesoros de dinero mientras yo acumulo tesoros de almas, como se dice. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Mis antepasados almacenaron para otros, para sus hijos y herederos, cuando ellos mismos pasarían de este mundo. Mientras que yo estoy acumulando para mí, como está dicho, y te será por justicia. Mis antepasados almacenaron para este mundo, mientras que yo acumulo para el reino venidero, como está dicho, y tu justicia irá delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:8. Es interesante este discurso. Si ustedes pusieron atención, mucho de lo que él habló sonó extremadamente de acuerdo con las palabras de Yeshua. No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Es lo que él hablaba, es lo que él está diciendo. Nada más que él no está citando ningún Nuevo Testamento, ningún evangelio. No existían, no estaban escritos en esa época. Pero está citando a los profetas. Y eso es lo que me llama sumamente la atención, porque esta gente, por lo menos este rey Isates, sí estudiaba. Era evidente que él estudiaba. Pero veamos lo que decía Yeshua en Mateo 6, 19, 21. No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. El rey Isates envió esas donaciones en el mismo espíritu con que Yeshua habló esto. Y aquí es donde se ve la mano de Dios trabajando en este reino para salir en ayuda hacia Jerusalén en el año 44, cuando iba a venir esta hambruna. Entonces, ahí y el rey Isates manda su donación, donde la hambruna pegó fuertemente, y Pablo y Bernabé también, y Tito, llevaron su donación a Jerusalén, donde la hambruna ya había comenzado. Otra vez el versículo 2, que dije que lo teníamos que desglosar un poco.
Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme que no corría ni había corrido en vano. Entonces, después de 14 años de ausencia en Jerusalén, Pablo subió con Bernabé, Tito, el gentil temeroso de Dios. Ellos llevaban una cantidad sustancial de dinero y era el dinero que iban a usar para aliviar esa hambruna que aún no había comenzado o estaba a punto de comenzar. Es posible que ellos llegaron a Jerusalén en el tiempo que Herodes Agripa mató al hijo de Santiago, el hijo de Zebedeo, y justo antes del arresto de Pedro. Muy bien, mientras Pablo y Bernabé estaban en Jerusalén, visitaron a los apóstoles. Estaban ahí y llegaron a hablar con los apóstoles. Pablo les dijo que les presentaría el evangelio que predicaba entre los gentiles, pero lo va a hacer en privado con ellos, apóstoles que él no conocía, él buscaba a los altos, a los que tenían, voy a decir, las credenciales, para cerciorarme de que él no corría ni había corrido en vano. En otras palabras, que lo que él ya había hecho no había sido en vano. Lo que él corrió en el año que estuvo en Antioquía. Entonces, básicamente, Pablo busca a los líderes de Yeshua en Jerusalén y va con ellos para presentar el evangelio, para ponerlo, abrirse y decir: esto es lo que fue revelado por Yeshua en el camino a Damasco. Lo traigo, lo pongo delante de ustedes. Lo someto a ustedes. Esto es un paso importantísimo, porque Pablo no estaba evidentemente haciendo sus congregaciones, él no estaba haciendo sus cosas, él no estaba haciendo lo que a él le parecía, su ministerio. Él va y somete la revelación que recibió a ellos, al Bet Din en Jerusalén. O sea, yo sé que estoy abriendo mentes ahorita, ¿verdad? Estoy rompiendo paradigmas. El resto de los apóstoles predicaban el evangelio que habían escuchado por boca del Mesías. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos declaraban la resurrección del Mesías y proclamaban el arrepentimiento en el nombre, en nombre de Yeshua, tanto para judíos como a gentiles. Esto implicaba que estuvieran dispuestos a recibir el mensaje, pero no solo eso, sino tener inclusión a Israel. Ahora, pensemos, la inclusión que ellos están simplemente la que existe lo vimos en videos anteriores, o lo habían cuando estaban en Antioquía, en Pisidia, habían hermanos judíos, estaban 2 prosélitos y estaban los temerosos de Dios, ¿verdad? Eran los hijos prosélitos, eran los hijos del linaje de Abraham. Así los pone Pablo. Pero ellos tenían que de alguna forma entrar al reino a ser incluidos dentro de las sinagogas. ¿Y cuál era la forma?
sometiéndose al, convirtiéndose, volviéndose prosélitos. No había otra forma. Eso era lo que Pablo no estaba haciendo. Eran dos cosas distintas. Por eso está hablando de su evangelio. Y por eso lleva a Tito. Y por eso lleva a Bernabé a Jerusalén. Lleva a un judío y lleva a un gentil. Ambos transformados por el Espíritu de Dios a que los vean. Entonces Pablo les enseñó que podían ser salvos por gracia sin tener la obligación de someterse a la conversión y volverse judíos. Eso era lo radical. Eso era lo que hacía el evangelio de Pablo que él estaba predicando. Algo sumamente radical y eso no era momento, eso nunca se ha oído. Pero él fue más allá, al punto de desanimar a los gentiles a que no se sometieran a la circuncisión, ni que adquirieran el estatus legal para ser judíos. Esta era la parte radical de Pablo, lo que los demás no estaban haciendo. En Primera de Corintios 7, perdón, él les presentó en privado esto, ¿verdad? En Primera de Corintios 7, versículos 17 al 20 va a ser. Dice, Pablo tenía este mandato para las congregaciones. Y esto en 1 Corintios, él envía ese entendimiento, porque no es que él va aprendiendo, él ya lo aprendió, lo fue revelado y él lo está enseñando en las congregaciones. Entonces dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada uno, cada cual así ande. Y eso ordeno en todas las iglesias. Y eso ordeno en todas las sinagogas. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? O sea, ¿hay algún judío que fue llamado por Jehová, por Yeshua? Quédese circuncidado. O sea, en otras palabras, no haga nada. Ahí está. Perfecto. Bien. No hay nada en contra, no hay nada en favor. Perfecto. Todo bien. No haga nada. ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado, que es el caso de Tito, que está yendo con ellos a Jerusalén? No se circuncide. Nah. Esto era lo radical. La circuncisión nada es. La incircuncisión tampoco. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión. Ni uno ni el otro, sino guardar los mandamientos, temerle a Dios. Cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Esto es lo radical. Este es el enfoque radical de la predicación no convencional del Evangelio. ¿Cuál era la predicación convencional? Ah, ya llegaste al Señor, perfecto. Entra a la sinagoga y empieza tu proceso para que seas incluido. Pero eso no era lo que Pablo estaba diciendo. Fue revelado a Pablo esta situación radical, este evangelio radical. Dios, Yeshua, se lo reveló a Pablo en Damasco. Él se fue 14 años, se apartó 10 años, estuvo meditando y él confirmó, porque él era un talmid de Gamaliel,
experto conocido en las escrituras, un abogado de la época, conocido de las escrituras, encontró las evidencias que Dios anticipó para extender la salvación a la humanidad. Y no solo para las tribus de Israel. Eso lo vimos anteriormente cuando mencionamos a Isaías 49:6, donde dice: también te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Increíblemente, en Isaías 49:6 está anticipada lo que en el cristianismo se conoce como la Gran Comisión. Esto de Isaías 49:6 ni siquiera se mencionó, Pablo lo está mencionando, pero ni siquiera se había escrito en los evangelios. En Mateo 28, cuando le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo enseñó a los gentiles que podían ser salvos en el nombre de Yeshua, basados en la revelación. Podían obtener su lugar en el reino venidero. Podían ser parte de la resurrección de los muertos. Pero el Pirkei Avot no enseña eso. Obtener la herencia entre los hijos de Israel. Esto es radical. Radical. Todo esto es radical. Esto fue un misil que entró a romper todo este paradigma judío. Totalmente radical. Y este mensaje radical del Evangelio de Pablo, para un cristiano hoy en día no suena ni radical ni controversial. Pero los habitantes de Jerusalén de la época, de del primer siglo, de la zona, de la región, totalmente radical. Pero para Pablo, para Bernabé y Tito, este mensaje los hizo sentir muy nerviosos mientras llegaban a Jerusalén, porque van a hablarle a los big cheeses, a los grandes quesos, al liderazgo de los del camino. Van a Jerusalén a hacer eso. Y aquí ellos iban a decir: bueno, ¿somos del equipo o no somos del equipo? Lo vamos a saber. Pablo sabía que estaba enseñando ese mensaje radical y que iba a presentárselo a los apóstoles. Es muy bonito tener una revelación del cielo, pero Pablo no había discutido esta revelación con los apóstoles. Nunca lo había sometido a juicio de ellos. Y había llegado la hora de hacerlo. Porque Pablo estaba actuando en cierto sentido como un llanero solitario, con su bala de plata, por decirlo así, pero no podía seguir él así. Él sabía que tenía que someter su revelación a la gente que estaba en autoridad. Entonces, él había enseñado esto de su propia iniciativa, sin la autoridad y sin la sanción de los apóstoles. Y esto es lo que iba a pasar. Ahora, ¿de dónde viene esta autoridad y de dónde vienen estas sanciones que estoy hablando? Esto, veámoslo. Trasladémonos un rato, Cesarea de Filipo, a Mateo 16, donde ahí está Yeshua con Pedro y le dice: te daré las llaves del reino.
de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, esto fue lo que Pedro recibió de Yeshua. Le virtió, le dio autoridad espiritual. Lo llevó a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. En ese tiempo no era, era, era el Disneyland de la época. No era el Disneyland, pero este era un templo pagano, el templo de Pan. Eran dioses paganos. Aquí esto era considerado la boca del infierno, era la puerta al inframundo. Porque Yeshua va a llevar a la puerta a territorio satánico, al territorio enemigo, lleva a sus discípulos, va y los llega al territorio satánico, están ahí frente a la puerta del infierno, frente al templo satánico de Pan en Cesarea de Filipo. Lo pone frente a esa gran roca, porque es una gran roca ahí, la que hay encima, toda esta es una roca, y le dice, yo te daré la llave del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, le está dando las credenciales de autoridad a este grupo de personas, Pedro, Santiago, a Juan. Les está dando a ellos, a estos discípulos, la autoridad, porque eso de atar y desatar, lo que es, le está dando la autoridad de tomar decisiones con respecto a la Torá y a la comunidad, porque eso es, atar y desatar, es un término de literatura rabínica que fue descrito miles de veces por los rabinos para describir términos de autoridad en la Torá, para establecer halajá, o sea, para dictar, para tener juicios sobre las situaciones que se den y tomar decisiones al respecto. En otras palabras, Yeshua está delegándole a ellos autoridad espiritual, autoridad de las escrituras a ellos. Y por supuesto, la iglesia le ha manchado todo esto, va haciendo pensar que, hablando de la iglesia católica, que Pedro recibió las llaves de la iglesia y Pedro fue el primer papa, que es realmente totalmente infundado. No voy a discutir eso. Es una fantasía. Deuteronomio 17, 8, 9 dice, si un caso es demasiado difícil para que pueda juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, y entre una clase de pleito y otro, y entre una clase de asalto y otro, siendo caos de litigio en tus puertas, te levantarás, subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, Jerusalén, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, inquirirás de ellos y ellos te declararán el fallo del caso. En términos de mentalidad judía, lo que Yeshua está estableciendo es el Bet Din del reino. Para esto hablemos un poco porque ya nos metimos así como Yeshua se vino al templo pagano a decir, Satanás se cree que tiene autoridad, pero yo le doy a ustedes autoridad sobre Satanás.
Las llaves del reino, la autoridad está sobre ustedes. Es una autoridad para nosotros, los que seguimos a Yeshua como ellos. Importantísimo. Pero veamos un poquito del Sanedrín para entender un poquito toda esta historia. Esta es la escritura que leí. Sanedrín, estamos en Jerusalén. ¿Qué quiere decir el Sanedrín? Este es el Sanedrín. Es un grupo de jueces de Jerusalén. En este caso estoy mencionando a lo que operaba normalmente, pero lo que yo quiero que tengamos en consideración y en mente es lo que Yeshua estaba hablando. Él está estableciendo un Sanedrín que es mayor que este. ¿Por qué? Porque le está dando a Pedro esa autoridad. Le está intrigando la autoridad a Pedro. Autoridad sobre todo lo que está en la tierra, incluyendo este grupo de gente que está aquí. Pero Yeshua viene y hace algo que es impresionante, sumamente impresionante. Él establece un Sanedrín que está respaldado por el cielo. El Mesías asignó para ellos un poder mayor que el del Sanedrín en Jerusalén a sus discípulos, con 12 tronos. En Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y él les dijo que se sentarían en esos 12 tronos para eso. Perdón, tengo un problemita. Vale. Muy bien. Técnico y resuelto. ¿Me entienden? Momento. En las últimas pantallas, Cesarea de Filipo, en la que vimos anteriormente, y en esta, Yeshua está estableciendo cosas que no son, que no pertenecen o tienen su origen en el cielo, para ser establecidas en la tierra. Él está estableciendo entre los apóstoles su Bet Din, su casa de juicio. Ellos van a decidir. Eso era lo que se hacía antes. Simplemente están siguiendo los principios de la Escritura. Así de sencillo. Los 12 tronos son lugares de autoridad judicial, inmediatamente bajo la autoridad del trono de David, del trono del Mesías. Están los 12 tronos, el trono de David. Pero el David no está, el Mesías, Yeshua HaMashiach, no está. Entonces, él tiene que nombrar a un segundo de ellos, del grupo original, tiene que nombrar a alguien que administre el trono. ¿A quién nombra? En ausencia del Mesías, el trono de David se traslada a un administrador. ¿Y quién es esta persona? ¿Quién es el segundo? Santiago. Alguien que tiene la misma línea de la misma familia,
cosanguíneo del rey del Mesías. Alguien segundo toma la posición y a esta persona le llaman como Santiago el Justo, que es el hermano menor de Yeshua. No que Santiago tome la posición mesiánica, no. La posición del rey Mesías es la de él, sino que él sería el administrador de la posición de autoridad en ausencia del Mesías. El Evangelio apócrifo de Tomás reporta una tradición acerca de Santiago. Y dice, este es el Evangelio de Santiago, apócrifo. Dice, los discípulos le dijeron a Jesús, sabemos que te apartarás de nosotros. ¿Quién será el grande sobre nosotros? Jesús les dijo, donde quiera que hayan venido, irán a Santiago el justo, por cuya causa nacieron el cielo y la tierra. Esa expresión de que por cuya causa nacieron el cielo y la tierra rechina en los oídos de muchos. Pero es una hipérbole, es una exageración aplicada por los rabinos para apreciar las virtudes de una persona. Y aquí está Yeshua apreciando las virtudes de su hermano. Para el Sanedrín del reino venidero, Yeshua asignó 12 tronos. Arriba de los 12 tronos está el trono vacío, es decir, el trono que va a ocupar el rey David. En esos días Santiago ocupó temporalmente el trono de David en el nombre de su hermano mayor, maestro que presidió. Ahora, ¿esto por qué lo estoy diciendo? Porque esa es una persona que va a estar en esta reunión donde van Pablo, Bernabé y Tito. Por eso aquí vamos llegando, vamos hacia una reunión cumbre. Pablo está yendo a una reunión como que si el G12 se estuviera reuniendo. G7 se acaba de reunir hace un par de días. Los grandes líderes. Aquí está pasando algo parecido. Dentro del cristianismo o del protestantismo, aquí empiezan a surgir muchas cosas porque hay mucha confusión con respecto a esto. Todos quieren ser como Pablo, queremos actuar como él, pero Pablo no estaba interesado en ninguna autoridad eclesiástica, a él no le interesaba. No quería ser Big Cheese, no quería ser el gran jefe de los discípulos. No le interesaba ni a Pablo ni a Pedro. ¿Por qué? Porque no tenían credenciales emitidas en este mundo. Y eso tenemos que masticarlo un poquito. Ellos tenían credenciales directas de Yeshua. Yo estoy construyendo sobre esas credenciales que Pablo la tenía muy clara, porque precisamente él está yendo a someter su evangelio ante esta Bet-Din, para que ellos juzguen si es lícito o no su evangelio. Pablo se enorgullecía diciendo, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, o sea, quiere decir, no es de este mundo. Es algo así como lo que pasó en Cesarea de Filipo. Él fue a el que tenía la autoridad, Satanás, en el inframundo y le dijo, tú, Pedro, te digo que sobre esta roca satánica, esta roca que se llama Cesarea de Filipo, donde está el templo de Pan, voy a edificar a mi iglesia.
Solo eso solo ver eso es para pasar un par de horas gozándose de lo que Yeshua estableció en Pedro. Pues no recibí de hombre ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. En Gálatas 1:16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. No tenía a mi alrededor, no tenía con quién consultar. Porque la revelación no fue de hombre, no fue de carne ni de sangre. Vino por medios sobrenaturales. Y no consulté cómo voy a ejecutar, sino empecé a ejecutar. Es posible que muchos nos identifiquemos con este mismo sentir. Al fin y al cabo, ¿quién necesita a los rabinos, a los sabios, al Sanedrín? ¿Quién quiere la tradición judía? ¿Quién quiere la religión? Mucho menos. ¿Quién necesita la interpretación de los hombres? ¿Quién? Los que quieren seguir a hombres. ¿Quién necesita tronos o la interpretación de los apóstoles? ¿Y por qué necesitamos que nos digan qué es lo que significa la Biblia? Hemos llegado al punto que, como cristianos, la autoridad nos irrita. Y no porque esté equivocada, sino porque nuestra cultura occidental, en la que estamos enfrascados, tiende a rechazarla rápidamente. Especialmente los protestantes, estamos entrenados y hemos sido teológicamente inculcados a una desconfianza a la autoridad espiritual. Y por esta razón nos cubrimos con la sola escritura, tenemos que ir a la palabra. Pero por eso Pablo necesitaba salir del estigma del llanero solitario y la bala de plata, yendo al Bedín de Jerusalén, Pedro y los apóstoles, a presentar su evangelio, para ya no ser él solo el acusado que se defiende en un juicio a sí mismo. Tiene como abogado a un idiota. O sea, él sabía eso. Yo no puedo valer por mis propias ideas, sino tengo que ir y someterme. Como la Torah lo dice. Él va al lugar que Dios escogió, con la gente que Dios escogió, en el Bet-Din, no de Jerusalén, de la tierra, sino en el Bet-Din establecido en el cielo. Él va y se abre. Y ahí va Pedro. Dios instituyó las estructuras de autoridad. El Señor las creó con la Torá. Él estableció sacerdotes, estableció reyes, jueces, al Sanedrín, apóstoles, 12 tronos, cortes judiciales, casas de autoridad, Bedín, aún a los ancianos de la comunidad local, cabezas de miles y cientos de decenas. Dios estableció eso. Pero ¿qué cuando el liderazgo se equivoca o cuando yo no estoy de acuerdo con ellos? En la mente nuestra occidental, no, me cambio de iglesia, me voy para el otro lado, ya.
no, me cayó mal, no me gusta cómo habla, etcétera. Debemos apelar a la autoridad cuando no estamos de acuerdo. Debemos reconocer de dónde fluye, dónde se genera la autoridad. Pablo nos está enseñando eso, nos está diciendo, Dios la estableció en un lugar con una gente y Él es el que gira esas credenciales, como lo hizo con Pedro y los apóstoles, como lo hizo con Pablo. Y Pablo se va a someter. Él, como nosotros, debemos buscar la dirección del Espíritu Santo en cada una de esas cosas para poder tomar nuestras decisiones. Tener el mismo carácter de Pablo, que tener el mismo carácter del Mesías. Una decisión que manifieste los frutos del Espíritu. Normalmente, cuando una persona no está de acuerdo con el liderazgo, lo que resulta es que abandona su comunidad o simplemente no coopera, se hace loco. Y esta es la forma en que la humanidad funciona. Lo más seguro es que la misma forma con la que tratamos de autoridad de Dios es la forma que nosotros tratamos a la autoridad eclesiástica. Al final, actuamos obedeciendo el mandamiento que está en la Torá. Si es que hace sentido, si apela a mi lógica personal, me someto si pienso que tiene sentido. Pero eso no es sumisión. Y aquí es donde Pablo está sometiendo su evangelio a la sumisión, a la autoridad que Yeshua estableció. Él lo vio claramente y él fue allí a verlo. Gálatas 2 dice, lo vuelvo a leer, subí por causa de una revelación, les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, al Bedín, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Qué quiso decir que no corría y no había corrido en vano? Se refería a que para asegurarme que todo lo que he hecho ha sido bajo la sombra de la luz, no sombras, bajo la luz del cielo. Si yo tengo la luz del cielo, voy a los que Dios estableció en Jerusalén, los apóstoles, y pongámonos de acuerdo. Él se refería al trabajo que había hecho con los gentiles en Antioquía. Pablo no llegó a Jerusalén diciéndoles, Shalom, shalom, les tengo buenas noticias. Gran cantidad de gentiles se ha agregado a nuestra iglesia y la fe se ha engrandecido en ellos. Se les ha enseñado que no tienen que volverse judíos para entrar en el reino de los cielos, ni para merecer la resurrección. ¿No les parece esto genial? Claro, imaginemos a los que Pablo hubiera dicho eso. Le hubieran dicho, estás loco. Eso es herejía. Es contradictorio a lo que el Mesías nos enseñó. No puedes enseñar eso. Si eso hubiera pasado, entonces Pablo hubiera corrido su carrera en vano. Es decir, todo lo que él hizo no hubiera tenido valor. Pablo quería quitarse ese estigma de llanero solitario. Acuérdense que él era de la escuela de Gamaliel. El Pirkei Avot dice que el Rabá Gamaliel solía decir, nombra para ti un maestro, evita las dudas y no adquieras el hábito de diezmar con conjeturas. Él iba, Pablo, este era el maestro de Pablo. Él tenía que someterse.
Pablo era un hombre de autoridad, no era un llanero solitario. Y él buscó a los hombres de autoridad que él consideraba que tenían la autoridad, las credenciales que habían sido otorgadas directamente del Mesías, de la región de los cielos, del consejo celestial, llámese Sanedrín celestial. No, por eso, no quería, él sabía que tenía que ir porque no quería correr en vano. Y en su carta a los filipenses, él escribió: perdón, me pasé una. Subí, dice Filipenses 2:16, sosteniendo firmemente en la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme el día de Cristo, ya que no habré recorrido en vano, ni habré trabajado en vano. Él quería estar totalmente conectado a esa realidad del reino de Dios sobrenatural que opera, y que él tenía sus ojos puestos en esa operación del reino de Dios sobrenatural que no solo estaba operando en él, sino también que estaba operando en Pedro, en Juan, en los apóstoles. Él consideraba a los gentiles creyentes como prueba de que no había trabajado en vano. Ellos eran el fruto de su evangelio, dirigido por voluntad divina. Los apóstoles lo escucharon y no lo contradijeron. Entonces, ahí fue, en esa reunión que hubo, en esa reunión cubre, donde él se presentó delante de los apóstoles, en ese momento, ese G7. Ciertamente, esta fue una reunión cumbre, en la cumbre más alta espiritual del mundo, donde Dios puso su nombre en la ciudad de Jerusalén, donde está puesto su nombre. Él se reunió ahí en esta reunión y llevó a cabo esa reunión espiritual más alta de la tierra en Jerusalén, donde Jehová puso su nombre. Al mismo tiempo que se estaba dando esta reunión especial donde se discutía esta magnífica revelación, la tierra irónicamente estaba sufriendo una severa hambruna. Pablo también, por revelación divina, por medio del profeta Agabo, traía consigo y con Tito los donativos que habían sido adquiridos por las comunidades de Antioquía, que eran mayormente gentiles. He aquí Jerusalén en una gran necesidad, y ¿quién llega al rescate? Gentiles. Dios está obrando de una forma tremenda. Tremenda. Perdón que Dios está obrando de una forma tremendísima. Esto no es una historia, es una historia sobrenatural lo que está pasando. Jerusalén está pasando penas. Los judíos están arrodillados, muriéndose del hambre, cuando Pablo llega con soluciones a esta gran ciudad, a ver, a establecer, a someterse al reino de Dios en el lugar que Dios escogió, con la gente que Dios escogió, con los jueces que Dios escogió, con el equipo que Él tiene operando. Totalmente fuera de este mundo. No, es una historia del cielo. Y ahí está Él, asegurándose que con sus hermanos, que Él no está corriendo la carrera en vano, no está haciendo esto en vano.
Tremendo. La verdad es que esta historia a mí me parece tremenda. Yo espero que ustedes también. Muy bien. Está ahí con ellos. Hechos 11:28, ya lo leí. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Sin duda, esto fue un encuentro en un momento clave, en un momento escogido por Dios. Los apóstoles a quien el Mesías Yeshua dejó encargados de su ejecución de sus planes, se reunieron. Santiago estaba ahí, posiblemente él presidiendo la reunión. Pablo presentó su interpretación única del Evangelio a Santiago y a sus apóstoles. Este era el Evangelio que había fructificado en la región de Antioquía. Se habían levantado una gran cantidad de gentiles temerosos de Dios que se habían involucrado en el proceso de conversión judía. No se habían involucrado en ese proceso, sino que se habían sometido a la fe y a la gracia del Mesías para heredar la salvación, entrar en el reino de los cielos, obtener su ciudadanía en el pueblo de Dios y heredar, ser coherederos con ellos. Esto era suficiente para ellos. Este fue el mensaje incluido por Isaías 49:6, donde les dijo que fueran hasta los confines de la tierra. Este fue el mensaje radical que Pablo está presentando. Ahí lo presentó a Santiago, a Pedro, a Juan, a los ancianos presentes, que ellos representaban ese Bedín, esa corte suprema de Jerusalén, bajo los ojos del Mesías. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatar en el cielo será desatado en la tierra. Desatas la bendición sobre Pablo para que sea desatada en la tierra. Eso es lo que estaba buscando Pablo, recibir esa unción aprobada por la gente donde Dios estableció su autoridad. Ellos pudieron haber dicho, no, estás loco, no puedes hacerlo. Pero en privado se reunió con ellos y ellos ahí lo establecieron. Es interesante ver que entre ellos también había hermanitos falsos, como dice él. En versículo 4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Yeshua HaMashiach a fin de someternos a la esclavitud. ¿Quiénes eran esos falsos hermanos? ¿Por qué se dice que eran falsos? ¿Cómo pararon en esa reunión? ¿Por qué tenían que espiar? ¿Cómo pararon? ¿Por qué tenían que espiar sobre la libertad que tenían en el Mesías? ¿Quiénes somos nosotros? Según ese versículo. ¿Y por qué nos querían reducir a la esclavitud? Estas son preguntas que hay que responder. Lo más probable es que Pablo había tenido problemas con algunos porque estos hermanitos, acuérdense que habían los otros hermanitos
judíos habían enviado a Antioquía cuando estaba pasando ese cisma que les dije en Antioquía, que se estaba convirtiendo un montón de gente, estaban llegando, muchos estaban volviendo judíos y Pablo estaba predicando, no lo hagan. Toda esa situación se oyó por toda la región, se oyó en Jerusalén. Ellos enviaron, vayan a ver qué está pasando. Y ahí están los hermanitos que fueron a ver qué estaba sucediendo. Obviamente deben de haber reportado, pero todo el tema se giró en el concepto de la circuncisión. Porque Pablo estaba diciendo, ustedes no tienen que circuncidarse. Y aquí es donde Pablo y Pablo y Bernabé, Tito vienen y responden a estas preguntas. En Gálatas 2:4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quiénes eran esos falsos hermanos? Lo más probable es que ellos eran judíos creyentes de Jerusalén, porque estaban entre ellos. Pero eran los que pensaban que habían que pasar por todo el procedimiento de circuncisión. ¿Por qué se dice que eran falsos? Esto puede ser porque no conocían su fidelidad en ellos hacia el Mesías y porque nunca demostraron su motivación. ¿Y cómo pararon en esta reunión? Se introdujeron secretamente en la comunidad de Antioquía para investigar y trajeron sus hallazgos y sus quejas para confrontar a Tito y a Pablo cuando vinieron con ellos. Y la situación de los gentiles en Antioquía. Presentaron todo lo que ellos vieron, su cuestión de las autoridades apostólicas en Jerusalén. ¿Por qué tenían que espiar sobre la libertad que tenían en el Mesías? Ellos se enteraron que los hallazgos que los gentiles creyentes, temerosos de Dios, rechazaban la señal del pacto de la circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros en Gálatas 2:4? Pablo, Bernabé y el mensaje del evangelio que él proclamaba en Antioquía. ¿Y por qué los falsos hermanos nos querían reducir a la esclavitud? Ellos querían que se les requiriera a los nuevos, temerosos de Dios, guardar la señal del pacto, por lo menos el de la circuncisión, que implicaba entrar en el proceso de conversión. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esta gran reunión cumbre a la que asistieron? Claro, hablaron. Lo que recibieron fue bendición. Pablo recibió bendición de Pedro y los hermanos que estaban allí. Claro que fue tensa esa reunión. El versículo 5 de Gálatas dice, y los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Pablo no cedió su postura, pero todo salió bien. Él estaba ahí con Tito y terminaron esa reunión muy bien. Terminaron con buenos términos. Discutieron mucho, seguramente, pero Pablo recibió, se sometió a ellos y recibió la aprobación de la autoridad establecida. Interesante. Seguiremos esta historia en el siguiente video. Bendiciones.